Mi esposa siempre decía que las emociones eran una construcción social. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo, solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy, por favor. Denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. No lo decía con desprecio, sino con curiosidad científica, como si estuviera observando algo desde fuera. Irene no creía en el amor romántico como fuerza estable. Creía en la química, en los hábitos, en la utilidad mutua. Cuando nos casamos, me dijo que lo importante no era sentir mucho, sino pensar bien. Yo lo tomé como una señal de madurez. Durante años funcionó. Nuestra vida era ordenada, eficiente, casi impecable. No había grandes discusiones ni reconciliaciones dramáticas. No había celos ni promesas exageradas. Todo estaba donde debía estar. Yo creía que eso era estabilidad. Irene lo llamaba coherencia. El problema empezó cuando dejó de preguntarse si era feliz y empezó a preguntarse si sentía algo en absoluto. No ocurrió después de una pelea ni de una crisis. Ocurrió una noche cualquiera, mientras cenábamos en silencio cómodo. Irene dejó el tenedor, me miró con una atención poco habitual y dijo: ¿Alguna vez has pensado que quizás solo imitamos lo que se supone que debemos sentir? No supe qué responder. Me encogí de hombros. Dije algo vago sobre que cada relación es distinta. Irene asintió, pero su expresión no cambió. No buscaba una respuesta. Estaba probando una hipótesis. A partir de ahí, empezó a observarse a sí misma como si fuera un objeto de estudio. Anotaba cosas en una libreta pequeña. Reacciones, impulsos, ausencias de impulso. No lo escondía. Cuando le pregunté qué escribía, respondió: datos. No parecía triste, tampoco inquieta, parecía concentrada. Irene empezó a hablar de experimentos emocionales con la misma naturalidad con la que hablaba de trabajo. Decía que las personas se autoengañan creyendo que sienten lo que en realidad solo repiten, que el amor, tal como lo entendemos, es una narrativa útil, no una verdad interna. ¿Y nosotros?, le pregunté una vez. ¿Somos una narrativa? Pensó unos segundos antes de responder. Somos una estructura estable, dijo. Eso no es poco. No me tranquilizó. Poco después mencionó a Álvaro por primera vez, no como alguien especial, como una variable. Dijo que trabajaba con ella en un proyecto corto, que era interesante hablar con él porque no intentaba gustar, que no reaccionaba emocionalmente de forma predecible. Me pareció irrelevante. No sentía amenaza. ¿Cómo iba a sentirla si Irene hablaba de él como de un objeto de observación? Con el tiempo, empezó a pasar más horas fuera. No por necesidad laboral, sino por elección. Volvía igual que se había ido, serena, funcional, sin rastro de excitación ni culpa. Eso fue lo que me inquietó. No había señales clásicas de infidelidad. No había secretos nerviosos ni sonrisas robadas. Había neutralidad. Una noche le pregunté directamente si se estaba enamorando de alguien. Irene me miró como si la pregunta fuera interesante, no ofensiva. No, respondió. Precisamente quiero comprobar si eso existe o si solo creemos que existe. ¿Y cómo piensas comprobarlo? Participando, dijo. Sin expectativas. Esa fue la primera vez que entendí que algo peligroso estaba ocurriendo. No porque hubiera deseo, sino porque había despersonalización. Irene no hablaba de traición ni de límites. Hablaba de métodos. Días después me dijo algo que aún hoy recuerdo con exactitud quirúrgica. Quiero saber si sería capaz de tener una relación paralela sin sentir nada especial. Si lo logro, significará que las emociones no son tan esenciales como creemos. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué papel tengo en ese experimento? Irene me miró con calma. Tú eres el punto de control. Esa noche no dormí. No por celos, sino por una sensación mucho más difícil de nombrar. La de haber dejado de ser una persona para convertirme en referencia estadística. No sabía entonces hasta dónde estaba dispuesta a llegar Irene para probar su teoría. Solo sabía que no estaba jugando a amar a otro. Estaba probando si amar era necesario. Y ese experimento aún no había comenzado de verdad. Irene no anunció el inicio del experimento como quien confiesa una falta. Lo hizo como quien comunica un cambio de protocolo.
Dijo que había hablado con Álvaro con honestidad metodológica, que le explicó que no buscaba romance ni validación, que quería observar reacciones, límites, interferencias. Álvaro, según ella, aceptó porque también estaba cansado de las narrativas habituales. No había promesas, no había exclusividad. Había un acuerdo implícito de no dramatizar. Yo escuchaba y asentía, intentando encontrar una emoción a la que aferrarme. No aparecía. No había rabia clara ni tristeza definida. Había una inquietud seca, intelectualizada, que no encontraba salida corporal. Me pregunté si eso era lo que Irene quería probar, si la ausencia de emoción era contagiosa. Los encuentros empezaron a ocupar espacios neutros, cafés impersonales, paseos cortos, horas que no reclamaban explicación. Irene no se escondía. Me decía dónde iba y con quién. La transparencia era parte del método. No había secretos porque los secretos introducen variables emocionales. Ella quería reducir el ruido. Si miento, contamino los resultados, dijo una vez. Álvaro empezó a aparecer en nuestra vida como una sombra funcional. No venía a casa, no escribía tarde, no dejaba huellas, era casi invisible. Eso lo hacía más perturbador. Porque lo invisible no se combate con intuiciones clásicas. No hay indicios que interpretar, solo datos que no significan nada por sí mismos. Irene anotaba después de cada encuentro. No hablaba mucho de lo ocurrido, solo de cómo no se había sentido. No había nervios, no había anticipación, no había culpa. Me lo decía con una calma clínica que me dejaba fuera de lugar. Es interesante, comentaba. No siento impulso de repetir ni de evitar. Es neutral. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Que quizá lo que llamamos conexión es solo un sesgo de confirmación. Empezó a aplicar la misma lógica a nuestra relación. Observaba nuestras rutinas, nuestros silencios, nuestras respuestas automáticas. Me preguntaba por qué reaccionaba de cierta manera ante cosas pequeñas. Tomaba notas mentales, a veces escritas. Yo me sentía examinado sin haber dado consentimiento. Pero tampoco sabía cómo negarme sin parecer parte del problema que ella intentaba aislar. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si me sentía amenazado. Pensé antes de responder. No me siento reemplazado, dije. Me siento irrelevante. Irene inclinó la cabeza como si la respuesta le aportara algo. Eso es útil, dijo. La irrelevancia es una condición interesante. Reduce la competencia. ¿Competencia para qué? Para el significado. Ahí entendí que el experimento no era solo con Álvaro, era conmigo, con la idea de que una pareja debe importar para que la relación exista. Irene estaba intentando demostrar que se puede sostener una estructura sin necesidad de intensidad, sin apego, sin centro. Con el tiempo, noté cambios sutiles, no en su conducta, sino en mi percepción. Empecé a dudar de mis propias reacciones. Me preguntaba si mi incomodidad era cultural, aprendida, innecesaria, si el dolor era un residuo de expectativas obsoletas. Irene no me decía que estaba equivocado, no hacía falta. Su serenidad operaba como argumento. Álvaro seguía siendo una presencia lateral. No parecía interesado en ocupar más espacio. Eso tranquilizaba a Irene y me desarmaba a mí. No había villano, no había exceso, solo una normalización progresiva de algo que, por acumulación, empezaba a erosionar. Una tarde, Irene llegó más tarde de lo habitual. No se disculpó, no explicó. Se sentó frente a mí y dijo: «Hoy noté algo nuevo». ¿Qué cosa? Que podría pasar semanas así sin que nada cambie dentro de mí. ¿Y eso te tranquiliza? Me confirma una hipótesis. No pregunté cuál. Empezaba a entender que el resultado ya no importaba tanto como el proceso, y que, en ese proceso, yo estaba perdiendo algo que no sabía nombrar sin parecer sentimental. Esa noche, mientras la observaba escribir en su libreta, me di cuenta de que el experimento estaba avanzando con precisión, no hacia una traición clásica, sino hacia una disolución silenciosa. No se trataba de elegir a otro. Se trataba de demostrar que nadie era imprescindible. Y en esa demostración, el primer sacrificio no sería la fidelidad, sería el significado. El experimento empezó a producir un efecto que Irene no había previsto. La neutralidad prolongada no generaba claridad, generaba desgaste. No en ella, en mí.
Yo empezaba a vivir en un estado de vigilancia pasiva, atento a cambios que no se manifestaban de forma clásica. No había discusiones ni escenas. Había una sensación persistente de estar siendo desplazado sin movimiento. Irene seguía viéndose con Álvaro con una regularidad casi matemática, 2 veces por semana, nunca los mismos días, nunca a las mismas horas. Decía que la variación evitaba la formación de hábitos. Me lo explicaba como si yo fuera parte del comité ético del experimento. Yo asentía porque no encontraba una objeción que no sonara emocional. Y lo emocional, en su marco, era ruido. Empezó a preguntarme cosas que antes no preguntaba. No por curiosidad íntima, sino por contraste. ¿Qué sentía cuando no estaba? Si pensaba en ella durante el día, si la echaba de menos. Yo respondía con honestidad. A veces decía que sí, a veces que no. Irene anotaba mentalmente cada respuesta, como si estuviera calibrando una máquina. «No reaccionas como esperaba», dijo una noche. «¿Y cómo esperabas que reaccionara?» «Más intensamente», respondió. «Quizá el apego es más resistente de lo que pensaba». No sonreí. No era un halago. Álvaro empezó a adquirir un contorno más definido, no como rival, sino como referencia comparativa. Irene hablaba de él con precisión descriptiva. No pregunta, no interpreta, no proyecta. Esas cualidades, que en otro contexto habrían parecido vacíos, en su marco eran virtudes. Él no interfería con el experimento porque no exigía nada. Yo, en cambio, empezaba a interferir solo por existir. Una tarde le pregunté si había límites claros con Álvaro. Irene levantó la vista de su libreta. «Los límites introducen tensión», dijo. «Y la tensión genera emociones. No quiero eso». «¿Entonces no hay límites?» «Hay parámetros», corrigió. «Y se ajustan si es necesario». Esa respuesta me dejó sin palabras, porque entendí que lo que estaba ocurriendo no tenía un marco moral. Tenía un marco funcional. Y en un marco funcional, todo es negociable si no rompe el sistema. Empecé a notar algo inquietante. Irene estaba más presente en casa, más atenta, más clara. El experimento parecía darle estabilidad. No llegaba agotada ni confundida. Llegaba alineada, y eso hacía que cualquier intento mío de señalar el problema pareciera infundado. ¿Cómo discutir con alguien que funciona mejor que antes? Una noche, mientras veíamos una serie, Irene pausó la pantalla y dijo: «Creo que el error no es la infidelidad. El error es creer que la exclusividad es necesaria para la coherencia interna». «¿Y qué somos entonces?», pregunté. «Una estructura en revisión», no dijo «en peligro», no dijo «en crisis», dijo «en revisión». Como si nuestro matrimonio fuera un sistema operativo obsoleto, que podía actualizarse sin pérdida de datos. Empecé a sentir una forma de celos que no reconocía. No era hacia Álvaro. Era hacia la versión de Irene que ya no me necesitaba para pensarse. Me sentía desplazado no por otro hombre, sino por una idea. Y no sabía cómo competir con una idea sin traicionarme a mí mismo. Un sábado por la mañana, Irene se fue temprano. Dijo que iba a caminar. Volvió al mediodía con una serenidad profunda. Se sentó frente a mí y dijo algo que marcó un punto de no retorno. «He pensado que quizá no necesito elegir entre tú y nadie. Quizá la elección es un concepto innecesario». «¿Y yo?», pregunté. «¿Dónde quedo yo en esa lógica?». Irene me miró con una honestidad casi cruel. «Tú existes», dijo. «Pero no como centro». Esa frase fue el primer golpe real. No emocional, ontológico. Porque entendí que el experimento no buscaba probar si podía amar a otro. Buscaba probar si podía descentrar a todos. Convertir las relaciones en satélites intercambiables alrededor de un yo autosuficiente. Esa noche dormí mal. No por miedo a perderla, sino por la certeza de que ya la estaba perdiendo de una forma que no generaba duelo inmediato. No había ruptura que llorar. Había una erosión constante que no dejaba heridas visibles. El experimento seguía avanzando. Irene estaba cada vez más convencida. Yo, cada vez más invisible. Y Álvaro seguía ahí, no como amante, sino como prueba de que el desapego podía practicarse sin dolor. Lo que Irene aún no veía era que el desapego prolongado no elimina las emociones, las redistribuye. Y alguien siempre termina cargando con lo que otro decide no sentir. El primer síntoma claro de que algo se estaba desajustando no vino de Irene,
sino de mí. Empecé a perder referencias internas. Ya no sabía cuándo una reacción era legítima o simplemente un residuo cultural, como ella lo llamaba. Me observaba sentir y luego me observaba observándome sentir. Ese desdoblamiento era agotador y peligroso. Irene, en cambio, parecía cada vez más segura. El experimento le daba una estructura que nuestra relación ya no le ofrecía. No había contradicción, decía, solo actualización. Empezó a hablar de madurez emocional, con una soltura que me dejaba fuera. Según ella, madurar era dejar de exigir centralidad. Yo escuchaba y asentía, porque cualquier objeción sonaba a dependencia. Álvaro seguía siendo una presencia constante y mínima. Nunca llamaba, nunca aparecía de improviso, nunca pedía más de lo que se le ofrecía. Era perfecto para el propósito de Irene. Un vínculo sin fricción, sin historia, sin proyección. Yo empezaba a entender que no se trataba de él. Podía haber sido cualquier otro. Él solo cumplía las condiciones. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté si sentía algo por Álvaro. No como acusación, como dato. Irene pensó unos segundos antes de responder. Siento claridad, dijo. Y eso es suficiente por ahora. ¿Y si esa claridad es solo una anestesia? No se ofendió. Sonrió levemente. La anestesia también tiene una función, respondió. Evita el shock. Esa frase me heló. Porque entendí que, para ella, el experimento ya no era solo intelectual. Era una forma de protección. Irene no estaba jugando a no sentir. Estaba evitando sentir algo específico. La vulnerabilidad que implica necesitar a alguien. Empezó a cambiar pequeños hábitos. Cerraba la puerta del despacho cuando escribía. Se levantaba antes que yo. Se acostaba más tarde. No para esconderse, sino para preservar espacios donde yo no intervenía. Me hablaba con amabilidad, pero sin profundidad. Como se habla a alguien que no debe interferir en un proceso delicado. Un viernes me dijo que se quedaría fuera esa noche. No lo presentó como una cita ni como una decisión. Lo dijo como quien comunica una variable nueva. Necesito observar algo en un entorno distinto, explicó. No pregunté qué, no pregunté con quién. Dormí solo. No sentí celos. Sentí algo más incómodo. Alivio momentáneo. El alivio de no tener que interpretar cada gesto durante unas horas. Ese alivio me asustó más que cualquier traición. A la mañana siguiente volvió temprano. No parecía haber pasado nada extraordinario. Se preparó café, se sentó frente a mí y dijo: Anoche confirmé algo. ¿Qué cosa? Que puedo compartir intimidad sin que se active ningún apego. No dijo sexual, dijo intimidad. Como si el cuerpo fuera solo una variable más. No pregunté detalles, no hacía falta. Lo importante no era lo que había hecho, sino cómo lo había integrado, sin emoción visible, sin conflicto, sin relato. ¿Y eso qué significa para nosotros?, pregunté. Irene me miró con una serenidad que ya reconocía como definitiva. Que el modelo clásico no me representa, dijo, y que no quiero fingir lo contrario. Esa fue la primera vez que habló de modelo, refiriéndose a nuestra relación. No dijo matrimonio. No dijo nosotros. Dijo modelo. Yo entendí que algo se había cerrado sin ceremonia. Empezó a hablar de acuerdos alternativos, de estructuras abiertas, de redefinir términos. No con entusiasmo militante, sino con lógica interna. Me ofrecía opciones como si todas fueran equivalentes. Yo escuchaba y sentía que ninguna me incluía de verdad. Una tarde, sin previo aviso, me preguntó algo que me desarmó. Si no sintieras miedo a perderme, ¿elegirías seguir aquí? Tardé en responder. No por indecisión, sino porque entendí la trampa. Cualquier respuesta me colocaba como dependiente o prescindible. Elegiría no desaparecer, dije al final. Irene asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Eso es interesante, dijo. Quizá el apego no desaparece, solo cambia de forma. Esa noche comprendí que el experimento había entrado en su fase más peligrosa. Ya no se trataba de probar si se puede amar sin sentir. Se trataba de ver cuánto puede perderse sin que el sistema colapse, y yo estaba empezando a colapsar en silencio. El punto crítico no llegó con una discusión, sino con una invitación. Irene me propuso sentarnos a revisar la estructura. Usó exactamente esas palabras. Preparó té,
Ordenó la mesa, apagó el móvil. Todo estaba calculado para que no hubiera interferencias emocionales. Yo acepté porque sabía que negarme no iba a detener nada. Necesito saber si estás dispuesto a continuar sin ocupar el centro, dijo. No como sacrificio, sino como elección consciente. La miré largo rato antes de responder. No sentía rabia, sentía una fatiga profunda, como si llevara meses sosteniendo una conversación en un idioma que no era el mío. ¿Y tú?, pregunté. ¿Estás dispuesta a asumir que, al descentralizar a todos, también te quedas sola cuando algo se rompe? Irene no respondió de inmediato. Tomó el té, pensó, y luego dijo: la soledad es un estado más honesto que la dependencia. Esa frase fue el quiebre. No porque fuera cruel, sino porque cerraba cualquier ilusión de reciprocidad. Irene no buscaba compartir el riesgo. Buscaba optimizar su autonomía, incluso si eso implicaba pérdidas colaterales. Esa semana, Álvaro dejó de ser una variable neutra y empezó a mostrar señales de desgaste. No reclamaba, pero su disponibilidad empezó a fluctuar. Llegaba tarde, cancelaba planes, respondía con frases breves. Irene lo notó y lo registró con interés, no con angustia. Para ella era una fase previsible del experimento, la aparición de fricción. Es interesante, comentó. Cuando no hay promesas, la gente se regula sola. ¿Y si se va?, pregunté. Entonces se habrá confirmado otra hipótesis. No dijo cuál. No hizo falta. Yo entendí que, en su lógica, ninguna relación era indispensable. Todas eran reemplazables si dejaban de cumplir su función. Una noche volvió más tarde de lo habitual. No me miró al entrar. Se sentó en el sofá y se quedó quieta. Le pregunté si estaba bien. Asintió. Le pregunté si quería hablar. Negó. Hoy noté algo distinto, dijo al cabo de un rato. No me sentí observada. ¿Y eso es bueno? Al principio sí, respondió. Luego fue vacío. No celebré esa grieta. No era una victoria. Era una señal de que el experimento estaba tocando algo que no podía cuantificarse. Irene se había acostumbrado a mirarse desde fuera. Cuando dejó de sentirse mirada, dejó de sentirse delimitada. Los días siguientes fueron extraños. Irene estaba más silenciosa, menos segura. No abandonó el marco teórico, pero empezó a mostrar fisuras. Hablaba menos de hipótesis y más de cansancio. Álvaro se fue retirando sin drama, como había entrado. Un mensaje corto, una excusa genérica, luego silencio. Irene lo aceptó sin reproche, sin tristeza visible. Pero algo se había desplazado. Una tarde me dijo: el experimento no falló. Entonces, ¿qué pasó? Que demostró algo que no esperaba, respondió. Que puedo funcionar sin apego. Pero no sé si quiero vivir así. Esa fue la primera vez que habló de deseo real desde que todo empezó. No deseo por alguien, sino deseo de una forma de estar en el mundo. Yo la escuchaba sin intervenir, consciente de que cualquier gesto mío podía ser interpretado como presión. No quiero volver atrás, añadió. Pero tampoco quiero seguir avanzando como si nada se perdiera. Esa frase quedó flotando entre nosotros. Era la admisión implícita de que algo se había perdido. No el amor, necesariamente. El sentido compartido. Esa noche dormimos en la misma cama sin tocarnos. No por distancia, sino por respeto a un espacio que ya no sabíamos cómo ocupar. Sentí una mezcla incómoda de cercanía y despedida, como si estuviéramos ensayando una separación que aún no tenía forma. El experimento había alcanzado su límite. Ya no podía seguir sin consecuencias visibles. Irene lo sabía, yo lo sentía, y ambos entendíamos que lo que venía no iba a resolverse con más datos ni con nuevas variables. A veces, el problema no es que una teoría sea falsa, es que, al probarla, te deja sin lugar al que volver. El vacío no apareció de golpe, no fue una caída brusca ni un colapso emocional. Fue una pérdida gradual de referencia. Irene empezó a moverse por la casa como si estuviera midiendo distancias nuevas, probando apoyos que ya no respondían igual. El experimento había terminado, pero sus efectos seguían activos. No había marcha atrás, solo un terreno distinto que aprender a pisar. Álvaro dejó de escribir por completo. No hubo despedida ni aclaración. Su retirada fue coherente con el marco que Irene había construido. Cuando una variable deja de aportar información útil, se descarta.
Ella no se mostró afectada, al menos no de la forma en que se supone que alguien debería estarlo. No lloró, no preguntó, simplemente lo anotó como un cierre funcional. Pero algo en su presencia empezó a cambiar. No era tristeza, era desorientación. Una tarde me dijo que sentía una especie de ruido interno constante. No pensamientos claros ni emociones definidas, solo una interferencia leve, persistente, que no sabía cómo apagar. Le sugerí descansar, salir, cambiar de entorno. Negó con la cabeza. No es cansancio, dijo. Es falta de anclaje. Esa palabra me llamó la atención. Anclaje. Era justo lo que había estado evitando durante meses. Irene empezó a cuestionar su propia narrativa con la misma precisión con la que antes la defendía. Volvía a sus notas, releía observaciones antiguas, subrayaba frases. A veces se detenía en una página durante largos minutos sin escribir nada nuevo. Otras, tachaba frases completas. No parecía una revisión intelectual, parecía una depuración incómoda. Quizá confundía autonomía con aislamiento, dijo una noche sin mirarme. No respondí. No por indiferencia, sino porque sabía que esa conclusión tenía que asentarse sin refuerzos externos. Cualquier validación mía habría contaminado el proceso, como ella misma habría dicho antes. Los días se volvieron planos. Irene no proponía nuevas estructuras ni revisiones. Simplemente existía. Y en esa existencia sin marco, empezaron a aparecer emociones que no encajaban en su sistema. Nostalgia sin objeto, inquietud sin causa. Una tristeza baja que no podía explicarse por ninguna pérdida concreta. Eso la inquietaba más que cualquier drama, porque no había una hipótesis clara que la contuviera. Una noche me preguntó algo que nunca había preguntado antes. ¿Te sentiste solo mientras yo estaba probando cosas? La pregunta no llevaba culpa, pero sí exposición. Pensé antes de responder. ¿Sí? Dije. Pero no fue una soledad ruidosa. Fue una en la que empecé a desaparecer de mí mismo. Irene asintió. No se defendió. No explicó. Ese gesto fue nuevo. Durante meses, todo había sido explicado. Ahora no. Empezó a hablar menos de conceptos y más de sensaciones. Decía que el tiempo se le escapaba, que los días no tenían textura, que nada la esperaba realmente en ningún sitio. Yo la escuchaba con una mezcla de cercanía y distancia. Sabía que ese vacío no podía llenarse con mi presencia sin convertirla de nuevo en un centro que ella no estaba segura de querer. Una tarde me dijo que había pensado en mudarse unos meses, no por huida, sino por claridad. Decía que necesitaba saber qué quedaba de ella sin ninguna estructura previa, ni matrimonio, ni experimento, ni testigos constantes. No quiero que seas mi ancla por inercia, dijo, ni que yo sea la tuya por costumbre. Esa frase fue honesta, también definitiva. Empezó a preparar cosas en silencio. No una maleta completa, solo selección. Elegir siempre revela más que acumular. Yo observaba sin intervenir. No había nada que negociar. El proceso no admitía negociación, solo aceptación. La noche antes de irse, nos sentamos juntos sin hablar. No había tensión, tampoco reconciliación. Había una conciencia compartida de final de etapa. Irene rompió el silencio. El experimento demostró que puedo vivir sin apego, dijo. Pero no demostró que eso sea vivir. No respondí. Porque entendí que esa conclusión no me pertenecía. Era suya. Y llegaba tarde. Cuando se fue, no sentí alivio ni devastación. Sentí algo más complejo. La certeza de que el experimento había terminado no por éxito ni por fracaso, sino por agotamiento. Había llevado la idea hasta su límite lógico, y ese límite no ofrecía refugio. Lo que quedaba ahora no era una nueva teoría. Era la intemperie. La vida sin marco no fue liberadora para Irene. Tampoco fue devastadora. Fue, sobre todo, plana. Los días empezaron a sucederse sin hitos claros, sin preguntas urgentes, sin teorías que ordenar. Se mudó a un piso pequeño, funcional, elegido más por lógica que por deseo. Lo describía como suficiente. No decía cómodo, no decía hogar. Al principio mantuvimos contacto esporádico, mensajes breves, informativos, nada emocional. Irene parecía decidida a no reactivar ningún centro externo. Hablaba de rutinas, de lecturas, de caminar mucho.
Decía que estaba aprendiendo a habitar el silencio sin interpretarlo. Yo leía esos mensajes con atención, notando la ausencia de algo que antes había sido constante, la necesidad de comprobar hipótesis. En el trabajo volvió poco a poco. No recuperó su antiguo lugar. Tampoco lo intentó. Aceptó tareas menores, horarios flexibles, una presencia más discreta. No se quejó. Decía que le venía bien no ser imprescindible. Esa palabra, imprescindible, había perdido atractivo para ella, pero también había perdido sentido. Un día me escribió algo que me llamó la atención. Empiezo a entender por qué la gente se apega. No lo explicó. No hizo una reflexión larga. Solo esa frase. La leí varias veces. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue con cautela. ¿Y qué entiendes ahora? Tardó horas en contestar. Que el apego no es una debilidad, es una forma de orientación. Esa respuesta marcó un punto silencioso. No era arrepentimiento. Tampoco era deseo de volver atrás. Era una relectura. Irene estaba revisando sus conclusiones sin convertirlas en dogma. Por primera vez desde que todo empezó, no parecía querer demostrar nada. Nos vimos un par de veces en espacios neutros, un café, un paseo corto. Hablábamos con una tranquilidad extraña, sin expectativas. Irene ya no analizaba cada gesto. Tampoco yo. Había una sobriedad nueva, menos defensiva. No éramos una pareja en pausa ni dos extraños completos. Éramos dos personas que compartían un pasado que ya no exigía ser explicado. Una tarde, mientras caminábamos, Irene dijo algo que no esperaba. Creo que confundí libertad con ausencia de vínculos, dijo. Y ahora veo que los vínculos no quitan libertad, la sitúan. No sonaba a conclusión definitiva, sonaba a pensamiento en curso, y eso, curiosamente, la hacía más humana que en todo el proceso anterior. No habló de Álvaro, no habló del experimento como tal, habló de cansancio, de la dificultad de vivir sin referencias afectivas, de cómo la neutralidad prolongada se parece demasiado a la indiferencia cuando se vive desde dentro. Yo escuchaba sin tomar partido. Sabía que cualquier gesto mío podía interpretarse como invitación, y no quería ofrecer una salida fácil, no porque no quedara afecto, sino porque entendía que volver a ser un centro por necesidad habría invalidado todo lo que ella había aprendido, incluso lo aprendido a costa de perderlo todo. Nos despedimos sin promesas, sin tensión, sin dramatismo. Esa despedida fue distinta a todas las anteriores. No cerraba nada, pero tampoco dejaba todo abierto. Era un reconocimiento mutuo de que ya no éramos el contexto principal del otro. Esa noche pensé en cómo el experimento había cambiado la naturaleza de nuestra relación incluso después de terminar. Ya no había reclamos ni idealizaciones. Solo una comprensión incómoda, que algunas búsquedas, aunque legítimas, tienen un coste irreversible. Irene había probado que podía vivir sin apego. Ahora estaba aprendiendo que vivir con algo, con límites, con vínculos, con riesgo emocional, no es lo mismo que depender. Y que renunciar a todo centro puede dejarte sin orientación cuando el silencio se vuelve demasiado amplio. La historia estaba llegando a su cierre sin necesidad de un evento final. Solo quedaba responder a una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué queda cuando ya no quieres huir, pero tampoco sabes dónde quedarte? El final no llegó con una decisión explícita ni con una conversación definitiva. Llegó de una forma más silenciosa y por eso mismo más concluyente. Dejamos de preguntarnos qué éramos el uno para el otro. No por cansancio, sino porque la pregunta ya no producía ninguna respuesta útil. Irene dejó de escribir con regularidad. No fue un corte abrupto. Los mensajes se espaciaron hasta desaparecer sin anuncio. No hubo conflicto. Tampoco reconciliación pendiente. Solo una retirada progresiva, coherente con todo lo que había aprendido. La autonomía, entendí entonces, no siempre se ejerce quedándose. A veces se ejerce no volviendo. Un día me escribió para decirme que había aceptado un trabajo temporal en otra ciudad. No buscaba huir. Lo dijo con claridad. Buscaba no fijarse demasiado pronto a ningún lugar. Quería comprobar si podía construir algo sin convertirlo inmediatamente en estructura. Le respondí deseándole suerte. No añadí nada más. Cualquier frase adicional habría sonado a ancla. Pasaron meses. Pensé en ella muchas veces, pero ya no desde la pérdida. Pensé en el experimento como en algo que nos había atravesado a ambos,
aunque de formas distintas. Irene había querido probar si el amor era prescindible. Yo había aprendido, sin quererlo, que el amor no siempre se pierde por traición, sino por desactivación. Una tarde, casi un año después, recibí un último mensaje suyo. No pedía nada, no explicaba nada, decía solo esto: he entendido que no todo lo que se puede analizar se puede vivir sin consecuencias. Lo leí varias veces, no respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue con una frase simple, honesta, sin teoría. Y no todo lo que se puede vivir se puede repetir. Irene no contestó. Y supe que no lo haría. No hubo regreso. No hubo cierre simbólico. No hubo reencuentro. Cada uno siguió su camino con una comprensión distinta del riesgo que implica intentar vivir sin depender de nadie. Irene no volvió a construir una relación inmediatamente. Yo tampoco. Ambos habíamos visto demasiado de cerca lo que ocurre cuando se convierte la vida en un laboratorio. Aprendí algo que no figura en ningún marco teórico: que las emociones no necesitan ser absolutas para ser necesarias, que el apego no es una falla del sistema, sino una coordenada, y que intentar eliminarlo por completo puede dejarte funcional, pero desorientado. Nuestra historia no terminó en ruinas ni en reconciliación. Terminó en algo más incómodo. Una verdad que no se puede usar como argumento a favor de nada, solo como advertencia. Irene quiso demostrar que se podía amar sin sentir. Lo consiguió, por un tiempo. Lo que no pudo demostrar fue que eso bastara para vivir. Y yo entendí, demasiado tarde pero a tiempo para mí, que hay experimentos que no fracasan. Simplemente te dejan sin hogar emocional. Ahí terminó todo.